todos los jueves recibo en nuestro ciclo de ópera a mi bello, mi Jaime León, instructor de ópera, director de comunicaciones de LOCAP, y hoy tenemos un invitado especial, mi querido Jaime Antonio Planchar, miembro de Aso Wagner. Justamente la semana pasada ya anunciabas que Parsifal se iba a montar, a presentar aquí en Venezuela, y hoy precisamente vamos a hablar de esta ópera. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. Muchísimas gracias a ti y a Jaime por la invitación, por favor, permitirme estar aquí con ustedes hoy. Bueno, hoy Jaime va a ser de presentador también junto conmigo y vamos a ir llevando este ciclo para entender un poco de qué va y de qué trata Parsifal. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Mi Shirley, yo estoy muy bien. Qué bueno. Aunque esto me va a traer problemas haberte dicho mi Shirley, como sí, tú sabes, total. ¿no? Bueno, con Luis Olavarrieta. Ahorita también está celoso. Yo también estoy celoso. Tenemos un triángulo. Sí. Hay que buscar la ópera para este triángulo que define este triángulo amoroso profesional. Exactamente. Es un placer de verdad que está Antonio con nosotros. Yo a Antonio lo conozco desde hace muchos años. Es un privilegio ser su amigo y de su esposa María Alejandra. Pero él está aquí no porque es amigo mío, sino porque ellos han tenido el atrevimiento, la temeridad y la generosidad, los amigos de Aso Wagner, de presentar en Venezuela por primera vez la ópera Parsifal, que es la obra última, es el gran testamento que le deja a la humanidad Richard Wagner. Entonces, Antonio, de verdad lo primero es que te quiero dar las gracias en nombre de las personas que amamos la música académica y la ópera por haber hecho esto posible, pero también me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esta idea y cómo se concreta. Fíjense, muchísimas gracias primero por esta oportunidad de hablar de este proyecto que es un poco loco, ¿no? Hay que reconocerlo, pero es que la gente, en Venezuela no hay tradición wagneriana. Se ha hecho muy poco Wagner y cuando uno identifica los hitos wagnerianos en Venezuela, uno muy grande fue cuando en el año 48 trajeron a Kirsten Flagstad a cantar Tristán y Isolde en el Municipal. Siempre ha sido un grupo de gente muy soñadora y muy visionaria, porque bueno, aquí lo que nos gusta en Venezuela es la ópera italiana, la ópera francesa, pero tradición alemana no ha habido, no solamente de Wagner, sino de cualquier otro compositor. Entonces, el año pasado estuvimos conversando en la Asociación Wagner, que nos hemos reactivado después de muchos años sin hacer espectáculos. Trajimos a Sonia Doncheva con el sistema en el 2024, que fue un concierto muy exitoso, y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro primer proyecto wagneriano después de muchos años. Esto empezó como algo mucho más pequeño, era hacer el preludio y un par de escenas con el coro, pero bueno, luego fue mutando y haciéndose más grande y más grande, y la verdad es que hemos tenido el apoyo incondicional de nuestros amigos del sistema. Eduardo Méndez, desde que le dijimos de este proyecto el año pasado, dijo que sí. Bueno, luego ha habido, pues como todo en la vida y todo en Venezuela, pues ciertos contratiempos que hicieron que el proyecto se retrasara, pero bueno, afortunadamente llegamos a donde estamos. Falta prácticamente una semana y estamos muy emocionados con esto. Y bueno, queremos justamente traer esto como una oportunidad de que los venezolanos se acerquen a una música que ya tiene más de 150 años o casi 150 años estrenada. Este año se cumplen 150 años de la inauguración del Festival de Bayreuth. Y bueno, para nosotros era insólito que nunca se ha hecho ni una nota de esta obra en Venezuela y queremos darle la oportunidad al público de que la escuche. A ver, ¿de qué trata Parsifal? ¿Cuál es la visión de Wagner que trató él de reflejar en esta historia? Parsifal es una historia que la gente puede decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Parsifal es un caballero del ciclo del Rey Arturo, que todos lo conocemos, la Mesa Redonda, el Santo Grial, y es la historia de una comunidad, que es la comunidad de los Caballeros del Grial, que está en crisis porque uno de su rey, de hecho, cayó en un pecado en la seducción de una mujer por parte de un villano que está controlada por un villano que está en contra de la Orden del Grial, y les robaron una reliquia que es la lanza con la que el centurión Longinos hirió a Cristo. Y esa comunidad está en esta crisis porque el rey está herido, lo hirieron durante ese proceso de seducción con la lanza, y el rey ya no quiere descubrir el Grial. El gran rito que ellos tienen es el descubrimiento del Grial. Entonces se ha convertido en una comunidad que sigue un rito que está completamente vacío de contenido. Y hay una profecía que dice, como en todos estos mitos,
que un tonto inocente, movido por la compasión, lo salvará. Y ese es Parsifal, que empieza siendo un joven prácticamente salvaje, que ni siquiera sabe cómo se llama, y que a través de un proceso que es el típico viaje del héroe, que se enfrenta a unas pruebas. La prueba fundamental es enfrentarse a Kundry, que es un personaje fascinante, el personaje femenino de la ópera, y al final, bueno, después de muchas cosas, Parsifal regresa a la comunidad y es reconocido como rey, y él cura la herida de Anfortas, le da la redención a Kundry, y bueno, logra transformar y superar esa crisis que tienen estos caballeros. A ver, Jaime, ¿qué diferencia la ópera de Wagner de, por ejemplo, la ópera italiana o la francesa? Fíjate, es una pregunta sumamente compleja, difícil de responder, pero yo me atrevería aquí a decir dos cosas. Uno, la profundidad de la mirada que tiene Wagner. En esta ópera en particular, Wagner quisiera que uno escuchando esa música tuviera un ejercicio espiritual y filosófico. Eso no se lo plantean los compositores italianos. Los compositores italianos, la historia que que se lleva a cabo es lo que trasciende, lo que importa. Puede tener otras connotaciones, pero la historia está allí muy casada. Yo creo que aquí, en la obra wagneriana, hay una aspiración mucho más profunda, hay una conceptualización más de fondo que está guiada por los preceptos de Schopenhauer, que es un filósofo al que Wagner admiraba profundamente. Pero además, en esta obra en particular, yo me atrevería a decir que hay como una conversión del mismo Wagner. Wagner, al final de su obra, apuesta a la religiosidad. Y a una religiosidad que además es muy interesante, porque Wagner es un personaje muy controversial. Y, por ejemplo, mucha gente lo ha detestado, acusado de antisemita, y con razón, él escribió manifiestos antisemitas. Sin embargo, en esta última ópera, que es su gran legado, su gran testamento, bueno, él elige a un director hebreo. Y él trata en un momento de que el director hebreo lo presiona para que el director hebreo se bautice, que es Hermann Levy, que era un gran director muy importante, y este señor se niega, y sin embargo eso no impide que se lleve a cabo la obra. Entonces, ahí hay una simbología que para mí es muy interesante, porque esto es lo último que hace Wagner. Él se muere meses después, y creo que hay que entender entonces toda la obra de Wagner también a partir de lo que pasa con Parsifal. Y cuando uno escucha Parsifal, yo no soy wagneriano, como lo he dicho muchas veces, y lo saben mis amigos de Aso Wagner, que tienen la gentileza de invitarme a veces a que les dé conferencias o converse con ellos. A mí me apasiona mucho conocer este personaje, aproximarme, y en estos días que he estado estudiando Parsifal y disfrutándola mucho, me doy cuenta que cuando estoy escuchando la ópera me pasa algo adentro, me pasa algo que es espiritual. Yo diría que hay una conexión allí casi que mística. Sí, yo bueno, y Jaime lo sabe, yo por supuesto soy hebrea, tengo mis distancias con Wagner. Ahora, pero tengo mis distancias, fíjate qué interesante, y creo que por eso tú has dicho que es una figura compleja, porque con él específicamente uno no sabe si puede separar la música de sus ideas. Es complejo precisamente por eso. Entonces, bueno, la pregunta es, en Parsifal, ¿cómo aproximarse a alguien que si es posible, analizar a Wagner en estas dos dimensiones, Antonio? Mira, Shirley, yo siempre digo una cosa muy coloquial, pero la creo así. Yo no me habría ido a tomar jamás ni una cerveza con Richard Wagner. Admiro mucho su obra, admiro mucho su ambición intelectual. Como persona tenía muchos defectos. Pero eso no impide que uno reconozca que su música está entre las más extraordinarias jamás compuesta. Cuando uno escucha la música de Parsifal, la verdad es que uno siente esa dimensión espiritual que dice Jaime. Cuando uno escucha esto, y esto quizás es un consejo para los que nos acompañen el 23 de mayo en esta experiencia, uno tiene que olvidarse de la estructura de la ópera italiana. En la ópera italiana uno va a escuchar, bueno, las arias, las melodías. Wagner está estructurado de una manera completamente distinta.
Wagner requiere un ritmo interno diferente y entender que la obra está hecha sobre células musicales que se llaman leitmotivs, que van transformándose unas a otras continuamente, que van identificando personajes, objetos, situaciones, y eso es algo que ningún otro compositor hizo. Ahora, el Wagner antisemita, el Wagner ultranacionalista, Wagner pasó por varias etapas. Wagner empezó siendo un izquierdoso, hasta que incluso en 1849 trató de derrocar al rey de Sajonia, su jefe, y después se fue convirtiendo en otras cosas. Cuando la gente se pone vieja, se pone más conservadora, y escribió un manifiesto muy famoso, El judaísmo en la música, que es despreciable, Sí. pero bueno, fue un gran compositor, un gran artista, una persona revolucionaria en sus ideas. Sí, yo creo que el tema de Wagner siempre plantea esto es una discusión que está, ¿no? Y bueno, uno puede, y que es una discusión más contemporánea. Bueno, tú puedes separar al artista de su idea. Bueno, es complejo. Y no vamos a resolver esa discusión aquí. Pero sí es cierto que Wagner fue un compositor fundamental en la historia de la ópera. Quiero preguntarte por qué. Por revolucionario, porque él se atrevió a hacer cosas que nadie había hecho, descubrió nuevos senderos, hizo experimentaciones fabulosas que además permanecen. Él es el gran, desde mi punto de vista, él inaugura todo el lenguaje que va a dominar luego la música en el siglo XX, y eso es Wagner. Pero además, con una particularidad, con una profundidad. No hay manera que tú no escuches dos compases y no sepas que eso es Wagner. Eso es una cosa muy, muy poderosa, como él utiliza los recursos musicales para dar una identidad. Eso es muy, muy interesante. Ahora, creo que nos quedan pocos minutos. Sí, de 2 minutos. Entonces, la gente tiene que saber dónde van a poder disfrutar. Antonio, cuéntanos eso. Bueno, esto lo tenemos en el Teresa Carreño el 23 de mayo. Hay que decir que no vamos a presentar la ópera completa, cosa que puede ser una ventaja para el público no iniciado, porque, bueno, Wagner tiene fama de ser largo. Vamos a hacer más o menos la mitad de la ópera, los pasajes más espectaculares. Garantizo que la gente no se va a aburrir con esto. Tenemos las entradas a la venta en las taquillas del teatro, en las taquillas físicas de Make Ticket. Make Ticket sufrió, por cierto, un problema técnico, entonces tengan paciencia. Ahorita la página es maketicket.online. Okay. Eso, bueno, es un tema que nos tiene preocupados, pero ellos lo están solucionando. Tenemos cantantes de primer nivel internacionales, dirigidos por el maestro Raúl Grunais, un maestro alemán especializado, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el Coro Nacional Simón Bolívar. Tenemos, aunque es una versión concierto, hay una semi-escenificación. Tenemos trajes hechos por Margarita Singh y la Fundación Vístete de Sueños. Bueno, yo creo que es un evento para no perdérselo, y bueno, estamos muy contentos de la oportunidad que tenemos de traer esto a Caracas. Bueno, Jaime justo lo decía, oye, que no pierdan la oportunidad. Es un privilegio, yo creo que de verdad uno se tiene que acercar y uno mismo tiene que romperse sus prejuicios. Creo que vale la pena acercarse, conocer esta obra y, bueno, después ver, juzgarla, disfrutarla, pero sí siento que es una oportunidad muy, muy especial, porque creo que sí es una obra muy especial. Y una puesta en escena de primer nivel, tal como lo has descrito. Sí, la verdad Antonio. es que hemos tenido la suerte de que también haya gente muy emocionada con esto, cantantes que actúan en la Ópera de París, en Salzburgo, en Berlín, o sea, en todos los teatros grandes del mundo. Bueno, se me ha quedado el tiempo corto, les agradezco mucho por haber venido. Jaime Bello León, instructor de ópera, director de comunicaciones de UCAP, y Antonio Planchar, miembro de ASO Wagner. 8:25, hacemos una pausa, ya volvemos.